Bienvenidos una semana más a Karateka. Hace ya más de un año que no publico ningún vídeo relacionado con OBD11. Los que me seguís habitualmente ya sabéis que ese tiempo es justo el tiempo que hace que tengo mi Cupra Ateca. El motivo es que salí de fábrica con el famoso sistema de protección de las unidades de control SFD2. A fecha de septiembre de 2025 seguimos igual. Tan solo algunas pocas unidades se han desbloqueado, pero la gran mayoría siguen bloqueadas. Es cierto que cuentas registradas en el grupo Volkswagen a través de ODIS pueden saltarse este bloqueo, pero la mayoría de usuarios que usamos todavía OBD11 no podemos. Pero hoy decido hacer este vídeo por otro motivo. El pasado mes de agosto OBD11 anunció una novedad que, aunque pequeña, considero que es importante y te la explico después de la intro. Bien, pues si todavía no lo sabías, OBD11 tiene dos aplicaciones. La de toda la vida para el grupo Volkswagen y una segunda que lanzó hace más de un año o dos, creo, y que inicialmente tenía como objeto servir como herramienta de diagnóstico para otros vehículos que no fueran del grupo Volkswagen. Hasta ahora, la única manera de usar la app de OBD11 en la pantalla del coche era a través de un iVox, es decir, un sistema Android completo. Y tengo varios vídeos donde lo muestro y os dejaré alguno en la descripción. Pues bien, la noticia importante es que a partir de ahora la app de OBD11 está también accesible desde CarPlay y Android Auto, tanto para el OBD11 2, el Next Gen, como para el nuevo OBD11 3. Pero tranquilos, es solo un primer paso y muy pequeño. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que de momento solo está para la app de OBD11 de diagnóstico, no la del grupo Volkswagen. Y el segundo motivo es que lo que se puede hacer desde la pantalla del coche es muy poco. Por ejemplo, para conectarnos al dispositivo OBD tenemos que usar todavía la app del teléfono. Y una vez conectados, las opciones son bastante limitadas. Vamos a ver lo que se puede hacer actualmente. Si vamos a CarPlay, por ejemplo, vemos que aparece solamente la aplicación de OBD11 genérica, no la del grupo Volkswagen. Entonces al entrar nos avisa que el vehículo no está conectado y que debemos abrir la aplicación para conectarnos al vehículo. Entonces lo vamos a hacer, abrimos la aplicación y nos conectamos. Nos avisa que los diagnósticos del grupo Volkswagen ya se hacen desde esta aplicación. Eso significa que posiblemente van a ir migrando poco a poco todo lo que se hacía con la aplicación de Volkswagen, del grupo Volkswagen, a esta aplicación genérica. Bueno, en este caso nos pregunta si queremos abrir la aplicación del grupo Volkswagen o continuar aquí. Vamos a continuar aquí. Bien, ahora el objeto no es presentar la aplicación de OBD11. Vamos a ver lo que se puede hacer desde CarPlay o Android Auto. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es ver datos en tiempo real. Si entramos aquí, por defecto nos aparecen esos tres parámetros, que es la carga del motor, la temperatura del refrigerante del motor y las revoluciones del motor. Vamos a arrancar el coche. Y ves que ya se producen y si entramos en una variable, pues bueno, nos dice la mínima, la máxima y la promedio. De todas maneras, si queremos ver más datos, tenemos que ir al teléfono de nuevo, clicar en vehículo y aquí en datos en vivo pulsamos y nos aparecen los tres valores que tenemos ahora en la pantalla del coche. Si pulsamos en gestionar datos, nos deja añadir hasta un máximo de 6. Por ejemplo, no sé, la posición del acelerador, la presión barométrica y el voltaje. No sé, actualizar. Y ahora si volvemos aquí, ya tenemos los nuevos valores, un máximo de 6. Como digo, es un pequeño paso. Yo espero que poco a poco esto vaya mejorando y vaya teniendo más funciones. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? La verdad es que no se saben todavía, pero yo espero que a partir de ahora, cada mes o cada 2 meses, entren nuevas funcionalidades que os iré anunciando en este canal a medida que las publiquen. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.